Diga: Padre, levanto mis manos sin iras ni contiendas. Ore fuerte, por favor. Levanto mis manos sin iras ni contiendas, creyendo totalmente que tú me estás dirigiendo, que tu espíritu me está ayudando a desarrollar la paciencia, la capacidad de esperar. Querido Espíritu Santo, dame entendimiento, dame comprensión espiritual, dame el espíritu de sabiduría y de revelación para yo entender, para conocer acerca de la paciencia, acerca de esta fuerza espiritual. Abro mi corazón para que la palabra hoy se implante en mi espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Pueden sentarse. Cuádrenmelo, por favor. Gracias, gracias, hijo. Un poquitico más. ¿Cuántos vienen con una demanda? Ay, Padre bendito. ¿Cuántos vienen con una demanda? Tenía un estudio por ahí medio embolatado. Lo había hecho a un lado hasta que el Espíritu de Dios esta semana me dijo: comienza a predicar de aquí una nueva serie los viernes hasta que la termines. Esta nueva serie se llama La Fuerza de la Paciencia. Diga conmigo: la fuerza de la paciencia. Súbamele un poquito, por favor. Y hoy voy a hablar acerca de la paciencia, la fuerza expectante de la fe para conquistar las promesas de Dios. Diga conmigo: la paciencia es la fuerza expectante de la fe que yo necesito para conquistar las promesas de Dios. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado promesas? Si usted no dice, si usted cree que Dios no le ha hecho promesas, la Biblia tiene más de 8,000 promesas para usted. Diga: cada promesa de la Biblia es mía. Yo puedo arrebatarla y yo puedo conquistarla. Amén. Salmo capítulo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. Cuando David escribió este salmo, estaba pasando el peor momento de su vida. Estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Él había tenido que huir de su casa dejando el trono y se había remontado a las montañas, atravesando el desierto. Y fue un tiempo muy difícil para él. David lloraba, David estaba desconsolado. No podía creer que su propio hijo hubiera levantado la mano para asesinarlo, solamente para quedarse con el control del reino. Es en los momentos de mayor crisis donde la paciencia, que es la fuerza espiritual que le da expectancia a la fe, literalmente nos estira. Salmo capítulo 4 dice que, y el mismo Jesús, el mismo David lo escribió, dice que en medio del sufrimiento, de la aflicción y de los padecimientos, él veía que su espíritu se expandía. A nadie le gustan los tiempos de paciencia. Tiempos de paciencia son tiempos de espera. Pacientemente esperé a Jehová. Si usted cree haber esperado mucho, le muestro a Caleb que lo pusieron a esperar 45 años. Pero algo hizo la fuerza espiritual llamada paciencia. Lo renovó, lo capacitó, desarrolló una fuerza en la fe, en su espíritu, que aunque tenía 85 años,
Es como si tuviera 40 años. Dice que estaba fuerte, que estaba expectante, y finalmente conquistó lo que esperó por 45 años. El tiempo de espera no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido, donde desarrollamos carácter. Diga carácter. Si usted cree haber esperado mucho, a David lo pusieron a esperar 14 años desde que Samuel lo ungió como rey. Tuvo que pasar por un proceso de 14 años lleno de contradicciones, lleno de sufrimientos, amenazado por el mismo rey que lo quería asesinar, escondido en cuevas. Esos 13 años se hicieron eternos para él, hasta que la paciencia logró su obra completa en su carácter y en su corazón, y luego fue posicionado como rey. Si usted cree haber esperado mucho, mire a José. 13 años desde que sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron a Egipto, hasta que salió de la cárcel. 13 años difíciles, 13 años donde no vio nada, donde siempre fue un esclavo, menospreciado, y la última etapa de su vida fue la más difícil. Le pido a los niños que los tengan en silencio, por favor, ¿sí? Y esos 13 años José aprendió. Yo quiero que usted me mire acá. No se queje más por el tiempo de espera en el que usted está. Algo vio Dios, algo vio el Espíritu Santo que lo tiene esperando. Y le voy a decir algo: la fuerza espiritual de la paciencia nos quiebra, nos deshace, nos desbarata, brega con nuestra ansiedad, brega con la necesidad de querer hacer las cosas. Por 25 años Abraham no pudo embarazar a Sara, porque no se sometió al proceso de la paciencia. Y aunque esperó más de la cuenta, él prefirió usar su brazo de carne. Y usando su brazo de carne logró embarazar no a Sara sino a Agar, de Ismael, que se convirtió en un problema. Todo lo que recibimos y aún conquistamos sin pasar por el tiempo de la paciencia se convertirá en un Ismael que es una piedra en el zapato. Diga: yo renuncio a quejarme por el tiempo de espera en el que estoy. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay que esperar con paciencia, porque Dios tiene un tiempo determinado donde se va a inclinar, donde te va a responder. Fueron casi 5 o 6 meses que Noé tuvo que esperar con paciencia a que Dios se acordara de él. Sara tuvo que esperar 1 año desde que fue visitada por el ángel de Jehová con 2 ángeles allí en Génesis 18. Pasó 1 año. El ángel de Jehová le dijo: en el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y Génesis 21 dice: y visitó Dios a Sara como le había dicho. La paciencia prepara el tiempo de la visitación de tu milagro. Diga conmigo: la paciencia está preparando el tiempo de la visitación, de la respuesta de mi milagro. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esto es muy importante. La paciencia te enfrenta a pozos de desesperación. Usted está cometiendo un grave error si usted es de los que cuando enfrenta un problema hace como el avestruz, entierra la cabeza en la tierra. Los problemas se enfrentan. Vamos, dígalo: los problemas se enfrentan, las necesidades se enfrentan, los ataques demoníacos se enfrentan, las equivocaciones se enfrentan. Cuando pecamos, lo enfrentamos arrepintiéndonos. La paciencia a veces nos lleva
a los pozos de desesperación o nos lleva a los lodos cenagosos, donde nos sentimos atrapados. Los lodos cenagosos son muy peligrosos, porque una vez una persona cae ahí, si se comienza a mover, el intento por salir lo que hace es hundirlo más. De manera que tiene que quedarse quietico a esperar a que lo salven. Y es lo que Padre, es justamente lo que hace la paciencia, aquietarte. Porque desesperadamente nosotros queremos hacer lo que le toca hacer a Dios. ¿Usted quiere hacer algo? Bueno, aquí nadie quiere hacer algo. ¿Usted quiere hacer algo? Quédese quieto para que no se hunda más. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque en la quietud conocemos a Dios. En la quietud el milagro se desata. En la quietud la fe obra, haciendo el milagro que necesitamos. Puso mis pies sobre peña. La paciencia a veces no. La paciencia tiene una obra y es afirmarte en el carácter, afirmarte emocionalmente, romper con las cosas viejas del pasado en tu vida, romper complejos, quitar atrasos y colocar tus pies sobre la peña que es Jesús. Y enderezó mis pasos. Tiempos de paciencia y de espera son tiempos donde Dios nos endereza el corazón, porque no estamos listos para el cumplimiento de la promesa. No es que Dios retrasa el cumplimiento de la promesa, no, es que no estamos listos. Hay algo torcido en nosotros, hay algo que necesita ser corregido, hay algo que necesita ser enderezado. Había una premisa: Israel había pedido rey, y fue tal la molestia de Dios que les dio un rey sin proceso, les dio un rey sin pasar por tiempos de paciencia y de espera. Ese fue Saúl, un rey que llegó, un hombre que llegó a ser rey sin ser quebrantado, sin ser confrontado, todo a las carreras. Escúcheme, Dios no hace milagros a las carreras. Padre bendito, levante sus manos y diga: yo renuncio a estar conmovido. Diga: yo renuncio. Diga: hoy me enfoco en la palabra. Hoy le presto el sentido y mi corazón a esta palabra, porque yo necesito que tú, Señor, me enseñes en los tiempos de espera y en los tiempos de paciencia. Amén. Den un aplauso al Señor. Enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Los tiempos de espera es cuando tu corazón aprende a confiar en Dios, porque no hay nada más a quien mirar, no hay nadie más a quien nos pueda ayudar. La paciencia es una fuerza espiritual tan tremenda que corta los bastones en los que uno trata de apoyarse. Uno queda como en el vacío. Tiempos de paciencia es tiempo de estar en un vacío. Es tiempo de estar al filo. Al filo. Creer que nos vamos a caer, creer que no vamos a poder. Pero no, la paciencia te lleva ahí. No te queda otra cosa. Como lo que le pasó a Noé. 5 meses metido en un arca y solo había una pequeña ventana, así como esa que está allí. Era todo lo que veía Noé. En las mañanas veía el sol, en la noche veía las estrellas y la luna. Eso lo sostuvo. Eso es lo que hace la paciencia con nosotros. Nos hace mirar todo lo que Dios ha sido capaz de hacer, que te ha prometido que lo va a hacer contigo, siempre y cuando te quedes ahí.
¿Sabe por qué Dios tuvo que construir un arca? Para encerrar a Noé y a su familia. La paciencia es como un arca que nos encierra, nos atrapa. ¿Usted se imagina a qué olería el arca? Solo una ventana para respirar. No había aire acondicionado. ¿No es verdad que a veces nos sentimos así? Y nos desesperamos porque queremos hacer algo, cuando Dios todo lo que quiere es: quédese quieto. La paciencia es una fuerza espiritual que te atrapa, que trabaja lentamente en nosotros. Hebreos 11:6, del 11 al 15. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es en los tiempos de paciencia donde aprendemos a ser solícitos. Diga, solícitos. Donde aprendemos a ser excelentes, donde aprendemos a valorar lo que Dios nos da, donde aprendemos a administrar lo poco o lo mucho que Dios nos da. Hay todo un tema que lo voy a enseñar después. En los tiempos de paciencia o de espera es donde Dios nos lleva a morir al desorden, a ser indolentes, a ser irresponsables. Dios te promete algo, tú lo recibes por la fe, y apenas tú decides creerlo, la paciencia se mete dentro de ti sin que tú la busques, y comienza a escarbar y a moler lo que puede poner en riesgo cuando la promesa de Dios se cumple en tu vida. Sucederá, oh, sucederá, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La paciencia es una fuerza espiritual que derriba ídolos, que derriba bastones, que derriba la ayuda del hombre y nos pone al frente, para que nuestro corazón desarrolle una plena certeza de la esperanza, para que nos convenzamos de que el único que puede hacer algo por nosotros es Jehová Dios. No hay otro. La paciencia es una fuerza espiritual que derriba todo en lo que confiamos. Y no se enoje con nada ni con nadie. No es que lo están defraudando, no es que lo están dejando solo, no. La fuerza de la paciencia tumba, rompe. Abraham tuvo que armarse de paciencia en medio de la prueba para ir de su casa a Moriah, que duraba 3 días. Fueron 3 días de muerte, fueron 3 días de negación, 3 días de reconocimiento, 3 días donde la paciencia hizo bien su trabajo. De manera que cuando Abraham subió y bajó, ¿por qué Isaac no murió? Porque el que había muerto era Abraham. La paciencia le mostró a Abraham que había hecho de su ídolo, de su bendición, de su hijo, un ídolo. Imagínate si Abraham con un hijo se estaba portando de esa manera. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido el padre de multitudes? A veces una simple bendición hace que Dios nos exponga el corazón. Muchos de nosotros estamos aquí porque estamos acorralados.
Ay, Padre, usted no tuviera ese nivel de consagración que tiene si no hubiera pasado por ese desierto. Y en ese desierto la paciencia hace su obra completa, nos desmenuza. Y le voy a dar un consejo de alguien que ha pasado por ahí muchos años: caiga voluntariamente sobre la roca. Nos vamos a hacer pedazos, porque si no lo hacemos voluntariamente, de toda manera la roca nos va a caer encima y nos va a hacer polvo. Es en los tiempos de paciencia donde Dios trata con nuestro carácter, que es difícil. Aquí ahora todo el mundo se escondió. ¿Vieron lo que pasó ayer en Bogotá con ese tipo que chocó un carro, atropelló a un señor y trató de atropellar? Es un psiquiatra, ¿cómo le parece? Con licencia, que no supo, que no fue capaz de esperar su turno para guardar el carro, porque él iba a la graduación. Supuestamente se voló y fue a guardar el carro en un parqueadero y entró al lugar de eventos y allá lo reconocieron y lo capturaron. Todo un profesional. Hay cosas que necesitan ser tratadas en nuestra vida. Hay cosas de nuestro carácter. ¿Usted se imagina uno ir en el carro y enredarse en un problema y que lo filmen? Y saquen el video. El pastor de Maranata, el hermano Luis Alberto, pastor Guillermo, perdón, el hermano Luis Alberto, el pastor Guillermo, el hermano Miguel, el hermano Samuel. Satanás siempre va a tratar de traernos vergüenza. ¿Sabe qué hace la paciencia? Trabajar las áreas en nuestra vida para que Satanás no nos avergüence, para que el diablo no nos robe la bendición del milagro que vamos a recibir. Pablo le escribe a Timoteo: el siervo de Dios no debe ser contencioso. La paciencia siempre va a buscar que el Espíritu Santo nos procese para que mostremos el fruto del Espíritu. A ver si me acuerdo, que es paz, paciencia, templanza, benignidad, dominio propio, amor, gozo. Un fruto de 9 cosas. Un fruto, diga, es un fruto, no son 9 frutos, es un fruto. La paciencia es como el tractor, como las cuchillas que aran el terreno de nuestro corazón para que se vuelva fértil. Por eso es que los tiempos de espera duelen, no son agradables. En los tiempos de espera uno dice: hoy siento el milagro, hoy creo que es, y no pasó nada. Y no es que esté jugando con nosotros, sino que nos toca a nosotros mantener la expectativa de fe. Apague ese celular, por favor, gracias. A fin de que no os hagáis perezosos. Los tiempos de paciencia y de espera, Dios rompe la pereza en nosotros, la modorra. El a veces nosotros ser lentos, en nosotros a veces estar estancados y ni nos importa. Apague el celular. ¿Es el piano o un celular? ¿Hace el piano? Va a pegar un coscorro, no. Este sí es. Papeleta. Sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Diga: por la fe y la paciencia heredo promesas. Las promesas se heredan, las promesas se arrebatan, las promesas se conquistan. La fe sin la paciencia no sobrevive, porque la paciencia es una fuerza expectante que empodera la fe para que heredemos las promesas.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y mira el versículo 15: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La paciencia te capacita para que aprendas a sobrevivir en el tiempo de espera que Dios dijo. Y ese tiempo de espera no se puede alterar. Este es el tiempo donde casi todos los hijos de Dios fracasan. Alguien el otro día dijo: me voy de esta iglesia porque aquí no pasa nada. No, el problema no es la iglesia, el problema es él, que quiere todo ya. Por eso nos gusta el coro: lo quiero ya, 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 lo quiero ya, 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 lo quiero ya. Su gloria. En lo natural, una mujer embarazada debe esperar 38, 39, hasta 40 semanas para poder ver a su bebé. Y en lo natural es un tiempo de incomodidad. Pierde las curvas, aparece el calor. Como al sexto mes lo echan a uno de la cama. Yo tuve que poner el recibo de la cama porque yo la compré ahí y decirle: esa cama es mía. No, pues aquí nadie ha embarazado a una mujer, Dios mío bendito. Hebreos 10, 32 al 36. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. El gran combate de padecimientos trabaja para la paciencia. La paciencia te va a empujar a las situaciones que tú le tienes miedo, a las situaciones donde tú te acobardas. Perdón, donde nos acobardamos. A las situaciones donde le hemos corrido por años. Entre más corras, entre más te escondas, de ahí te va a sacar la paciencia y te va a llevar a un gran padecimiento, a un gran combate de padecimientos. Y sabe, a veces ni aprendemos. La paciencia te va a enseñar a ser valiente. Te enseña a ser esforzado. Te enseña a enfrentar lo que se venga. Te enseña a enfrentar al diablo, a los demonios, a las tentaciones, al pecado, a las equivocaciones. Te enseña a enfrentar tu propio orgullo, tu propio ego, para que venzas. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Tiempos de paciencia es tiempo donde a veces sufrimos vituperios sin razón alguna. No los merecemos, no nos están castigando. Sufrimos tribulaciones y a veces nos volvemos en espectáculos, en un espectáculo. El personaje que más desarrolló paciencia fue Job, y durante 8 meses se volvió un espectáculo ante todo el mundo. Algunos decían que había pecado, otros decían que había matado a una monja, otros decían que había hecho cosas terribles, pero nada era verdad. Eso era para que se rieran. ¿Alguna vez usted ha llegado ahí de ser un espectáculo para los demás? ¿Sabe cuándo nos volvemos un espectáculo? Porque la paciencia nos arroja allá. Cuando somos débiles, cuando alguien nos critica, o cuando nos ofendemos porque alguien nos ataca. Cuando usted se ofende porque alguien lo ataca, la paciencia ya le echó el ojo. Antes de fundar Maranata, yo tuve que estar 2 años quieto. Ni sé cómo sobreviví, ni sé cómo pagué los gastos. Esta es la hora que yo me rasco la cabeza. Hubo un grupo de pastores que se ensañaron conmigo, 8 pastores. El uno decía esto, el uno decía el otro, me acusaron de todo.
hasta de tener otra mujer antes de comenzar Maranata. Y muchas veces yo los veía en el carro y quería tirarles el carro encima. Y Dios me habla y me decía: vete, deja eso así. 2 años donde tuve que morir a mí mismo, 2 años donde fui un espectáculo, 2 años donde aprendí a ser paciente, aprendí a ver la persona y antes de lanzarle un rayo, una maldición, le decía: lo bendigo, pero que le caigan las 10 plagas de Egipto. No, mentiras, lo bendigo. Hasta que después de 2 años mi esposa me llama y me dice: ¿puedes traer almuerzo? ¿Puedes comprar comida? Le dije: claro. Arrimé a un restaurante y cuando yo entro a ese restaurante estaban los 8 pastores ahí. Yo no tuve remedio porque los vi cuando ya estaba en la barra. Se me dañó todo y se estaban demorando en darme la comida. Uno de ellos se paró, se vino hacia mí y me dijo: Pastor Rubén Darío, esto no es casualidad. Estamos aquí reunidos porque hoy íbamos a buscarte a pedir perdón. ¿Qué? La paciencia hizo que ese encuentro se diera. Me senté con ellos y ahí me di cuenta: usted fue el que dijo esto, usted fue el que dijo lo otro, usted dijo que yo era un ladrón, usted dijo que yo tenía otra mujer. Usted sabe la reacción de la carne cuando uno se da cuenta y le ve a la cara el que dijo todas estas cosas. Fue un tiempo de reconciliación, de perdón, y me pagaron el almuerzo. Gloria a Dios, fue lo mejor. A partir de allí comenzó Maranata. La paciencia tuvo que trabajar conmigo 2 años para que esta iglesia se abriera. ¿Sabe por qué todavía no somos 5,000? Porque la paciencia está trabajando en su pastor. Estoy aprendiendo a ser paciente. Estoy aprendiendo a ir en el carro y si alguien me cierra el paso, frenar y dejarlo que se pase. A no pelear. Ahora estoy peleando como el 5%, pero todavía me falta morir al 100%. Yo hago una pregunta: ¿qué está haciendo la paciencia en su carácter? La paciencia abriega tu impaciencia. Oh, eso salió bonito. ¿Cuál es tu impaciencia? Te enojas. Eres como un fosforito. Eres como un Alka-Seltzer. En estos días me tocó tomarme una medicina y me mandaron 2 sal de frutas. Hacía años no tomaba sal de frutas. Cogí las 2 sal de frutas y la eché. Y cuando intenté tomármelas me asfixió. Así hay gente con el síndrome de sal de frutas. Ay, no me ponga esa cara de santidad. Usted no es querubín, hijo. A veces no se nos ve en la sala sino la cola. Y te voy a decir algo: el mismo día que Dios te hizo una promesa, desde ese día la paciencia te tomó para formarte y trabajar en ti. ¿Quieres que se aceleren los tiempos de la paciencia? Sométete. Ten un corazón obediente. Mantente al día con Dios. Y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. La paciencia estaba bregando a la iglesia en Roma. Esto a mí me cuesta creerlo. Sufrir con gozo, que nos quiten los bienes, imagínense. Ahora, ¿por qué sufrimos con gozo? Porque Satanás siempre se roba lo viejo de uno. Aquí se nos entraron, se nos robaron el bajo, 3.200.000. La guitarra, ¿cuánto? También 7 millones de pesos ahí. Yo ese día vine ofuscado. Eso me mostró a mí, porque ya la paciencia lo había visto, qué área necesita tratar conmigo. Yo quería llegar acá, ir a buscar al tipo. Gracias a Dios no lo encontré. Lo interesante es que la cosa se resolvió tan fácil que la aseguradora nos va a pagar eso.
En los próximos días vamos a estrenar bajo y vamos a estrenar guitarra. ¿Sabe por qué es causa de gozo? Deje que el diablo se robe lo viejo, que Dios nos va a poner a estrenar cosas nuevas. El diablo siempre se queda con lo viejo. Cada cosa busca lo que lo representa. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, diga una mejor, imperdurable herencia en los cielos. ¿Sabe hacia dónde está dirigiendo la paciencia? A la fe, hacia una mejor y perdurable herencia que está en los cielos. La paciencia siempre te lleva a mirar al cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo escribí esto en Facebook. Cuando Dios te promete algo, se asegura que sea difícil para ti, que sea imposible para ti y que sea improbable para ti, porque lo necesitas a Él. Porque para Dios todo es posible, todo es probable, todo es conquistable. Posible es, si solo puedes creer. 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 La montaña moverás, la promesa obtendrás. La montaña moverás, la promesa obtendrás. La promesa obtendrás. posibles. Escúcheme, la paciencia junto con la fe, no me quiten el versículo, te llevan a ti a que entiendas esto. Aleluya. Que tienes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No me quiten el versículo. Y dice el siguiente: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Sabe qué es más lo que produce la paciencia? Confianza en tu corazón. Confianza cuando todo está cerrado. Confianza cuando todas las noticias son malas. Confianza cuando tú no ves una salida. Pero también la paciencia te lleva a reírte después de que obtengas la promesa, para que recuerdes que estuviste boqueando sin razón de ser. A Dios nadie le gana. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para que no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Diga, es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia te mantiene centrado en la voluntad de Dios. La paciencia te mantiene arraigado en la voluntad de Dios, en la obediencia a Dios. Sin paciencia no hay obediencia. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Diga, cada promesa que Dios me ha hecho para mí, de parte de Dios, es sí. Diga, el no será el resultado de que soy un mal candidato para la paciencia, que no me dejo procesar por la paciencia. Míreme,
La paciencia le da testimonio a Dios y le dice sí o no. Dios siempre dice sí. A mí no me importa que Dios haga conmigo lo que quiera. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Alguien, mire, usted quiere alcanzar las promesas de Dios. Usted quiere una respuesta de Dios. Le va a costar. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Siempre la gloria se la llevará Dios. La versión CJ dice: pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él. La promesa se origina en Dios y no en nosotros. Dios coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando a usted le venga al corazón, como dice Hechos 7, que le vino al corazón a Moisés libertar a su pueblo. Cuando a usted le venga al corazón la promesa de Dios darle una casa, la promesa de Dios darle algo, la promesa de Dios de impulsarlo a reclamar algo, no nació en usted, nació en el corazón de Dios y lo colocó en su espíritu. Lo colocó para que el querer y el hacer lo acose a usted hasta que lo tenga. Pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él. Y por eso decimos por Él amén, a la gloria de Dios. La Nueva Versión Internacional: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y la versión oro me gustó mucho: pues todas cuantas promesas hay de Dios tienen en este sí su verdad. Y también por Él mismo todo tiene su infalible cumplimiento para la honra y la gloria de Dios, la cual es también gloria de nuestro ministerio. El cumplimiento de la promesa llegará cuando tú estés dándole honra y gloria a Dios. ¿Tu vida le está dando gloria y honra a Dios? ¿Por qué algunas cosas se retrasan? ¿Por qué el cumplimiento de la promesa del hijo de Abraham demoró 25 días? Porque Abraham y Sara, Abraham mentiroso y Sara amargada, retrasaron. La paciencia tuvo que intervenir. Y escúcheme esto: la paciencia pudo trabajar en el corazón de Abraham y en su carácter hasta los 170 años, pero en Sara no pudo. Por eso Sara murió primero. Número 1: la paciencia es la fuerza expectante de la fe para conquistar las promesas de Dios, porque te enfoca. Diga, enfoca. Vamos, dígalo, te enfoca. Diga, me enfoca en esperar hasta que Dios aparezca. Hebreos dice: porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La promesa la trae personalmente Jesús para ti. Es la manera de Dios decirte: las promesas no la traen ángeles, la traen Jesús, para decirte: la paciencia trabajó bien en ti. Cada promesa que has conquistado evidencia que la paciencia hizo bien su trabajo en ti, porque tú te dejaste. A la generación de Oseas, Dios tuvo que decirle: ustedes necesitan el barbecho, el corazón está muy duro, hay piedras, la tierra es muy ácida. ¿Sabe qué es el barbecho? Es el instrumento que hiere la tierra, que rompe los terrones, que rompe la dureza. A la generación del desierto, Dios dijo: hay que circuncidarles el corazón, porque el corazón estaba sucio.
¿Cómo es la reacción suya cuando lo ofenden? ¿Mansedumbre u ofensa? Falta circuncisión. Te enfoca para esperar hasta que Dios aparezca. Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Dios vendrá cuando Él quiera, me responderá cuando Él quiera. Ahora, entre más dispuesto estoy, entre más obediente aprendo a ser, Dios va a ver eso. Segunda de Pedro 3:2: el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aún Dios se tiene que armar de paciencia por la impaciencia nuestra. Cuando estamos impacientes decimos: Dios está retrasando la promesa, como que Dios es hombre que miente. Por eso es que cuestionamos a Dios. ¿Sabe por qué cuestionamos a Dios? Por la impaciencia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta versión me bendijo. Segunda de Pedro 3:2, la versión BC. No anda el Señor remiso. Diga remiso. Ay, Padre, diga remiso. Yo estoy hablando hace aquí una hora y tengo ganas todavía. Diga remiso. Otra vez remiso. ¿Sabe qué significa la palabra remiso? Que pone poca voluntad o disposición en hacer una cosa. El carácter de Dios no es de ser remiso. Una persona remisa es la que pone poca voluntad o disposición en hacer algo. Es cuando usted le ordena a algo, hacer algo, y lo hace en el tiempo que le da la gana, o lo hace pasando el tiempo, o lo hace cuando se acuerda. Y cuando se le olvida es remiso. Eso es ser remiso. Dios no es remiso. Él sabe que tú necesitas el cumplimiento de esa promesa, pero Él no tiene afán. De manera que el Señor no anda remiso en la promesa, al modo que algunos califican de remisión su proceder, sino que usa de longanimidad. Diga longanimidad. ¿Qué significa la palabra longanimidad? Es la estrecha relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y a las adversidades. De manera que Dios usa de longanimidad. A veces Dios nos estrecha para que seamos perseverantes. A veces Dios trabaja en nuestro carácter y corazón para que seamos constantes de ánimo, no inconstantes, para que venzamos obstáculos y adversidades. La paciencia te va a llevar a enfrentar obstáculos. Es como la carrera de obstáculos. Te va a enfrentar a vacíos, te va a enfrentar a lugares donde hay piedras que se te meten al zapato. Literalmente, para mí la paciencia es un general, es una fuerza espiritual que es un general que entrena a los hijos de Dios para la guerra, para que venzan, para que conquisten, para que obtengan, para que hereden. No queriendo que algunos perezcan, sino que todos vengan a penitencia. Número 2, la paciencia es la fuerza expectante de la fe para conquistar las promesas de Dios, que te llevan a poner la esperanza y la confianza solo en Dios. La paciencia hace morir en tu vida todo en lo cual dependiste como humano. Y la paciencia te muestra dos cosas: confianza y esperanza en Dios. Esperanza cuando no hay esperanza. Confianza cuando todo está oscuro. Salmo 41:3, la versión BLS. Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios. Yo le hago una pregunta: ¿en quién tiene usted puesta la esperanza de que Dios le va a responder y le va a entregar esa promesa? ¿Cuál es su esperanza? No, es que va a venir a la ciudad un profeta, que ese hombre me dice el número de la cédula, me da la dirección de la casa, me dice el nombre del gato que tengo. Padre, qué cosa más ridícula.
Yo tengo toda mi confianza en que si Él ora. No. La confianza quita tus ojos del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Proverbios 4:18, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Por donde veía Abraham no había respuesta. La promesa era padre de multitud de gentes. Cuando veía su cuerpo, estaba anciano, había perdido el deleite sexual, no había forma. Iba al médico, le decía: usted no puede embarazar. Veía a su mujer, ya Sara había perdido hasta la costumbre de las mujeres. Ya los dos se dedicaban a hacer punto de pescado y crochet. Eran hermanitos. Hasta que la paciencia llevó a Abraham al límite y dijo: Señor, si tú no lo haces, no lo hará nadie. Ahí comenzó a gestarse la promesa de Dios. ¿Sabe qué hizo la paciencia en su cuerpo? Despertó la capacidad para engendrar, la capacidad para creer. De un momento a otro el viejito comenzó a perseguir a Sara, y esos dos comenzaron a tener una luna de miel después de 80 años. Ay, el que lo entendió, Padre bendito. La versión del 57, el cual fuera de toda esperanza, estribando en la esperanza. ¿Sabe qué significa la palabra estribar? Apoyar el peso de una cosa en otra sólida y firme. La esperanza va a quitar todo en lo que te has apoyado y te va a llevar a que descanses y te apoyes en la solidez de la verdad de Dios, en la solidez del carácter de Dios, en la solidez de la fe de Dios. El cual fuera de toda esperanza, estribando en la esperanza, creyó que sería padre de numerosas naciones. ¿No es verdad que todo lo que Dios nos promete contradice todo lo que lo natural nos habla? A veces el mundo natural nos da esperanzas en algo y las esperanzas se esfuman. Abraham aprendió a bregar con eso. Esperanza contra esperanza. Diga: esperanza contra esperanza. La versión BLS: cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchísimos países que también confiaban en Dios. La versión NRB: Abraham creyó esperando contra toda esperanza. Así no veas algo, no pierdas la esperanza, no pierdas la paciencia. Así los médicos te digan lo contrario, no pierdas la esperanza ni la paciencia. El día que tú pongas la esperanza en los médicos, te van a defraudar. Pregúntale a la mujer de flujo de sangre que había gastado todo lo que tenía en médicos e iba de mal en peor. La Biblia al día. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo cuya descendencia sería tan numerosa como para formar una nación, mire lo que dice: Abraham lo creyó aun cuando aquello estaba al borde de lo imposible. Lo que Dios te dijo está al borde de lo imposible, pero la paciencia lo hace posible. La paciencia empuja la fe, dándole expectativa para que lo que tú ves como imposible se va a volver posible. Posible es. En la nota que es. Soy como Abraham. Ay, Padre, ¿qué le pasa a la iglesia hoy? Diga: soy como Abraham. Diga: soy como Abraham. Soy como Abraham. Yo creo como Abraham, aun cuando aquello que me prometieron está al borde de lo imposible. Amén.
La versión Pesita, y termino. Sin tener esperanza, él creyó. A veces Abraham se quedaba sin esperanza. ¿A usted no le pasa que cuando escucha mala noticia se le fuma la esperanza? Cuando perdía la esperanza, Abraham creía. Y cuando él perdía el creer, tenía esperanza. Satanás no pudo con Abraham. ¿Dónde voy? Aun cuando no había motivos para creer, para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. En la versión NTV, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. La promesa tiene escrita la palabra de Dios, de la cual tú tienes que agarrar. ¿Sabe por qué el ángel de Jehová tuvo que bendecir a Jacob? Porque se agarró de una promesa: no te suelto hasta que me bendigas. Dios le había hecho una promesa en el capítulo 28 de que no lo dejaría hasta que hubiera hecho todo lo que le había prometido. Capítulo 28, 29, 30, 31 y 32. Después de 20 años, Abraham le sacó esa promesa, y el ángel, por más que se resistía, lo tuvo que bendecir. Claro que primero le dio una pelita. La versión NB: esperar cuando no había esperanza fue la fe que le hizo padre a Abraham de todos los pueblos. Conforme a lo que Dios le había dicho, así será tu descendencia. ¿Sabe qué hizo la esperanza? La paciencia en su último tramo para que heredemos la promesa nos lleva aquí. Romanos 4:21. Romanos 4:21. No lo tengo en mis notas, por favor. Romanos 4:21. Búsquemelo allí, ahí termino. La última etapa donde la paciencia trabaja en ti es llevarte a que estés plenamente convencido. ¿Y esta certeza de qué depende? De que Dios es poderoso. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? A Él nada le queda grande. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo. Escúcheme, el hacer es de Dios, el pedirlo es de nosotros, el reclamarlo es de nosotros, el someternos es de nosotros, pero el poder para recibir lo prometido le pertenece a Dios. Tú vas a llegar ahí a estar plenamente convencido. ¿Cómo tú sabes que la paciencia llegó allá? Porque ante las malas noticias tú dices: no, yo no acepto eso. Estoy plenamente convencido que Dios lo va a hacer, porque Dios es poderoso. Vas donde el médico y te dice: te quedan 3 meses de vida, y tú dices: no, yo no creo eso. Estoy plenamente convencido que Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga: plenamente convencido. La paciencia la fuerza de la paciencia. Colóquese de pie, por favor, ya terminé. Me quedé en el punto 2. Voy a ir suavecito enseñándoles esto. Amén. Levante sus manos, por favor. Diga conmigo: Padre, gracias, porque no he entendido lo que estás haciendo a través de la paciencia, a través de los tiempos de espera, para que yo herede la promesa. Padre, aquí está este vaso de barro, lleno de debilidades, lleno de incapacidades, pero que carga el tesoro de Dios, que es el espíritu de fe. Padre, aquí estoy. Levanto mis manos
para que tú completes la obra que comenzaste en mí. Perfeccióname, Padre, que tu fuerza llamada paciencia, tu fuerza espiritual llamada paciencia, me procese en todas las áreas de mi vida. Procesa mi carácter, procesa mi corazón, procesa mi vida, en el nombre de Jesús. Que yo pueda llegar a este nivel de estar plenamente convencido de que tú eres poderoso para hacer lo que me has prometido, Padre. Y ahora, como hijo amado de Dios, yo arrebato por la fe y la paciencia cada promesa que tiene años sin que la reciba. Diga: ahora la conquisto, la arrebato. Ahora, por la fe y la paciencia, venzo la pereza, venzo el desorden, venzo la indolencia, venzo la irresponsabilidad. Diga: por la fe y la paciencia, cada día avanzo hacia mi tierra prometida. Padre, que la paciencia rasgue mi corazón para circuncidarlo. Que la paciencia barbeche mi corazón para romperlo. Que la paciencia exponga mi corazón para poder ver los pecados ocultos que me atrasan. Padre, aquí estoy. Diga: no suelto las promesas. Cada promesa son en Él sí y amén. Y yo creo que tú no eres como el hombre que se arrepiente ni miente. Padre, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Y tú me das el privilegio de recibir. Aún esta noche puede ser el día de yo heredar cada promesa que se detuvo en el tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Oremos por un minuto en lenguas. Guarde lo que acaba de escuchar en su espíritu. Vamos, oremos por un minuto en lengua. Vamos. Oh, tarabacaya, senda levaca. Nenda reba kira basota levaca. Niribikira basota levaca. Nenda reba kaya sota levaca. Niribikira basota levaca. Oh, rabacaya, senda levaca. Niribikira basota levaca. Oh, rabacaya, senda levaca. Nenda reba kaya sota levaca. Niribikira basota levaca. Oh, rabacaya, senda levaca. Nenda rabacaya sota levaca. Niribikira basota levaca. Nenda rabacaya sota levaca. Niribikira basota levaca. Rebakaya senda levaca. Nenda rabacaya sota levaca. Niribikira basota levaca. Oh, rabacaya senda levaca. Nenda rabacaya sota levaca. Diga: ahora mi espíritu absorbe cada palabra, cada revelación. Padre, hazme un experto en mi corazón para saber cuándo la paciencia está bregando conmigo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús.